Nuevamente bienvenidos todos ustedes a nuestro curso Evangelios. Gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir con ustedes los Evangelios en este curso. Mi nombre es Belsasar Núñez nuevamente y estamos en la segunda semana de nuestro curso Los Evangelios. En las tres presentaciones anteriores, las de la primera semana y la primera presentación de esta semana, hablamos de generalidades de los evangelios. Hemos distinguido entre los evangelios sinópticos y la particularidad del evangelio según San Juan. Como el orden que hemos presentado según los estudiosos a partir del siglo XVIII, hemos llegado a la conclusión de que el primer evangelio que apareció en la forma como los encontramos en nuestras Biblias es el Evangelio según San Marcos. En este mismo orden, pues vamos a compartir un bosquejo panorámico de lo que es el Evangelio de San Marcos. Yo creo que a esta altura usted, si no ha leído completamente el Evangelio de San Marcos o los Evangelios en general, es una buena oportunidad para que antes de comenzar el análisis de esta presentación, usted lea todo el Evangelio de una sola sentada. De cualquier manera, el Evangelio de San Marcos es el más corto, solamente tiene 16 capítulos y lo invito a usted para que lo lea antes de entrar en esta presentación. Comenzamos ahora pues y utilizaremos una presentación del profesor, maestro y probablemente pastor Arturo Pérez. Los hemos encontrado en el internet y vamos a compartir este panorama porque es uno de los más completos que encontramos en el ámbito del internet. A la segunda diapositiva, en donde encontramos un bosquejo del contenido de San Marcos o cómo vamos a tratar este panorama en cuanto al Evangelio de San Marcos. Bien, este panorama tiene en primer lugar un tema, el autor y la fecha en que probablemente se compuso este Evangelio, el destinatario, o mejor dicho, los destinatarios y el propósito de este Evangelio, el contenido del libro haciendo un resumen, como ya dijimos, y las peculiaridades del mismo. Así que pasando a la siguiente diapositiva, vamos a hablar acerca del tema de San Marcos. Hemos dicho que San Marcos presenta al Señor Jesucristo muy humano, ¿verdad? Es el Hijo del Hombre. Los hechos de Jesucristo son destacados aquí en este Evangelio como el siervo de Dios en acción. Es el siervo que vino a dar vida en rescate por muchos, incluyendo a los gentiles. Y en efecto, pues se cree que este evangelio fue escrito con particularidad a los gentiles por causa del tipo de lenguaje que utiliza y por causa, pues, de las características generales de la literatura. Bien, cuando hablamos de Jesús en acción, entonces encontramos en una comparación con Mateo. Aquí esta diapositiva nos da para comparar un poquito con Mateo. Mateo relata el discurso, Marcos relata la acción. Marcos lo presenta como el Hijo del Hombre, como ya dijimos, y como el siervo de Dios que vino para servir. Se muestra aquí en este evangelio mucho de las emociones, mucho de los elementos muy humanos de la persona de Jesucristo. En efecto, mucho de lo que aprendemos de este evangelio es cómo los discípulos se maravillaban de su doctrina, comparando este tipo de doctrina o esta forma de enseñar y esta forma de actuar con una persona muy humana y que a la vez se preguntan, ¿quién es este? Esta pregunta aparece bastantes veces en este evangelio. Después de un evento, después de un acontecimiento, encontramos la pregunta entre los mismos discípulos que se decían los unos a los otros, ¿quién es este? Más adelante les vamos a dar un pequeño bosquejo de esto, pero si les puedo hacer una referencia sobre este elemento, es, por ejemplo, ¿quién es este que enseña con autoridad? ¿Quién es este que aún los espíritus inmundos le obedecen? ¿Quién es este que desafía a las autoridades religiosas diciendo que el hombre es mayor que el sábado y no el sábado mayor que el hombre? ¿Quién es este que aún los vientos y las tempestades le obedecen? ¿Quién es este que se arroga la capacidad, el poder de perdonar pecados? Este es un bosquejo más o menos de lo que aparece en Marcos particularmente. Por eso hablamos de que este evangelio es orientado a los gentiles, pues explica las cuestiones judías que los gentiles no hubieran entendido.
utiliza mucho las palabras latinas. Pasamos aquí más adelante. El autor y la fecha. Naturalmente se dice que el autor es Juan Marcos, el acompañante de Pablo y que también anduvo muy cerca de los discípulos. Hay que entender que entre los evangelistas, Marcos y Lucas no son apóstoles, pero sí son discípulos. El primero, en cuanto a Marcos, es un discípulo muy cercano de los apóstoles y que, aunque no era apóstol, sí era discípulo porque era un joven que desde muy temprano había andado entre ellos. Se cree que es el hijo de María, la que había aportado este aposento alto en Jerusalén, donde a menudo los discípulos se reunían para orar, por decir así, para sesionar, en donde se reunieron para la celebración de la última cena, etc. Más adelante, en el libro de los Hechos, encontramos a este Juan Marcos, que se entiende que es la misma persona, acompañando a Pablo en el primer viaje misionero, y del cual Pablo se decepciona un poco y lo manda de regreso cuando se sintió probablemente alejado de su casa y un poco nostálgico por los beneficios que no recibía en este viaje o por las durezas en que consistía el viaje misionero, y Pablo estuvo dispuesto en el segundo viaje misionero ya con Bernabé a decirle que no venga Marcos con nosotros, y escogió pues a Silas para ir con él. Bernabé lo defendió y aunque no logró juntarse con Pablo en esta ocasión, más tarde allá en las epístolas, particularmente a Timoteo, le dice Pablo a Timoteo que hay que traer a Marcos o enviar a Marcos y que le ha sido muy útil en el ministerio. Parece que este Marcos tuvo algunas dificultades con Pablo, pero que más tarde Pablo lo acogió como una de las personas importantes en la labor misionera de la iglesia primitiva. Este es el Marcos al que nos referimos. Aquí encontramos algunos versículos en esta diapositiva para hablar un poco de Marcos. Se puede hacer un estudio particularmente del personaje de Marcos. A mí me gusta hacer esto cuando hago estudios bíblicos. Ahí encontramos, como ya he mencionado, el libro de los Hechos, la epístola a los Colosenses y a Filemón, por supuesto citas del mismo Evangelio de San Marcos. Se cree que es aquel joven que salió desnudo y que porque le quitaron la sábana cuando andaba pesquisando ahí qué era lo que estaba pasando durante la última noche en que prendieron a Jesús para llevarlo al juicio con Poncio Pilato y después con Herodes. Bien, la fecha. Hay algunas opiniones, las fechas en todo caso de la Biblia son bastante calculadas. Ya hemos dicho que no se puede ser dogmático en cuanto a las fechas, solo hay aproximaciones. Se cree, por supuesto, que después de la muerte de Pedro, a partir del año 65, Ireneo es el que dice esto. Es importante acotar aquí que algunos piensan cómo es posible que una persona tan joven como era Juan Marcos, cuando anduvo allí al lado de los discípulos pesquisando qué era lo que hacían y cómo lo hacían, de repente era algo así como un mandadero, ¿cómo es que se llega a convertir en el evangelista? Bueno, algunos creen que el Evangelio de Marcos en realidad lo recoge de Pedro, del apóstol Pedro, y que en cierta forma el Evangelio de Marcos es la escueta expresión de lo que es el criterio de San Pedro en cuanto a los hechos, los acontecimientos, las enseñanzas y las circunstancias que rodearon el ministerio de Jesús durante sus 3 años y medio. Bien. Aquí encontramos pues algunos criterios. El criterio de Ireneo es que después del año 65, el criterio de Clemente es que probablemente 10 años antes, ¿verdad? Desde el año 55. Otros piensan que fue escrito desde Roma y entonces en ese caso pues no hay un cálculo de cuándo habría sido el año en que se escribió el Evangelio de Marcos. ¿De qué habla? Pues es el relato más escueto, más corto, como dijimos, y narra desde el ministerio público de Jesús hasta la muerte y resurrección entre los años 25 al 30 aproximadamente, después de Jesucristo, por supuesto. Es decir, no habla del nacimiento de Jesús ni habla de algunos detalles. Bien, este es el contenido más o menos de esta diapositiva. Pasemos a la siguiente, en donde el autor de esta presentación en PowerPoint pues nos la ha hecho el reverendo Pérez, y entonces aquí nos presenta un cuadro
sinóptico que nos ubica aproximadamente la escritura del Evangelio de San Marcos, pues como dijimos que no es necesariamente una camisa de fuerza, un aproximado acerca de los años en que hayan surgido las otras literaturas ubicando a Marcos en este cuadro sinóptico. Ustedes pueden ver que entonces, si aceptando la hipótesis de que el Evangelio de San Marcos es el primero, entonces ya algunas cartas habían surgido, por ejemplo, la carta a los romanos, a los corintios, a los tesalonicenses, a los gálatas, la epístola de Santiago, habían sido escritas antes de que surgieran los primeros evangelios, en este caso, pues, Marcos. Como ustedes pueden ver a Mateo aquí en el tercer cuadrante de esta diapositiva encontramos a Mateo más adelante. Bien, pasemos más adelante. Esto solo es para ubicarlo en el tiempo aproximado en que se habría escrito el Evangelio de San Marcos, a partir probablemente del año 55 en delante. Pasemos a la siguiente. Aquí encontramos el Evangelio de San Marcos ubicado en comparación con otros acontecimientos de la vida, del ministerio de Jesús, pero también, más que todo, de otros personajes que aparecen en el Nuevo Testamento, como los emperadores, los gobernadores locales, o más bien regionales de aquel tiempo, como aquí encontramos, por supuesto, Arquelao, que es uno de los hijos de Herodes el Grande, que hay que estudiar esta historia más que todo en el Evangelio de San Mateo, que va a ser nuestra próxima exposición, creo que la siguiente semana, acerca de cómo se ubica este Herodes el Grande y los demás Herodes que vienen, que están aquí mencionados aún hasta después de resucitado Jesús y con el desarrollo de la iglesia cristiana, en donde aparece el rey Agripa ya con San Pablo en el libro de los Hechos. Ustedes pueden ver estas relaciones también con las autoridades religiosas del tiempo del ministerio de Jesús, particularmente Anás y Caifás, y que más adelante están en el tiempo de Jesús Anán o Ananías, que se menciona en otros escritos extra bíblicos. Bien, aquí lo encontramos. Además encontramos también en este panorama, en este cuadro, una sinopsis de lo que habrían sido los emperadores durante todo este tiempo, ¿verdad? A partir aproximadamente del año 5 antes de Jesucristo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hablemos un poco acerca de los destinatarios. Los destinatarios es más claramente que eran gentiles. Algunos dicen que específicamente a los romanos. ¿Por qué hablamos de que es posible que se haya dirigido a los gentiles? Antes habíamos dicho que los evangelios, como no son biografías propiamente, tienen una intencionalidad. Es la intención de presentar el cuadro que ellos vieron en la persona de Jesucristo a través de sus dichos, sus enseñanzas, sus hechos, y la vida milagrosa de Jesús desde su propia perspectiva, pero con la intención de convencer a otras personas que se afiliaran o que se convirtieran al Evangelio, en este caso los gentiles. ¿Por qué dicen los estudiosos que este Evangelio habría sido dirigido muy específicamente a los gentiles? Mire estas palabras o estas formas literarias que se utilizan. En primer lugar, dice que usa palabras latinizadas. Es decir, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en 4:21, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del modius? En lugar de decir almud o selemin, ¿verdad? En el original dice el modius, se pone en un lugar alto, ¿verdad? Qué interesante. Utiliza la palabra speculator en lugar de uno de la guardia, ¿verdad? Es decir, utiliza estas palabras, utiliza la palabra centurión o centurión, utiliza la palabra latina census, y así sucesivamente, una cantidad de palabras latinas. Entonces, si utiliza más estas palabras, es decir, poniéndolas en griego, pero latinizado, da a entender entonces que estaba dirigido a un público latino, ¿verdad?
En segundo lugar, se toma la molestia de explicar las costumbres judías. Cuando uno lee detenidamente el Evangelio de San Mateo, por ejemplo, no explica las costumbres judías, sino que las da por hecho. Y por eso decimos que el Evangelio de San Mateo está dirigido a los judíos, porque utiliza mucho el Antiguo Testamento, habla de las promesas cumplidas, vamos a mencionar eso más tarde, pero en este caso las tiene que explicar. Es decir, se toma la molestia de explicar que el Jordán es un río, por ejemplo. Se toma la molestia de explicar que una viuda pobre echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Explica, pues, todas estas cosas. Además, explica que Cristo fue llevado al atrio, esto es al pretorio, dice, y le da una interpretación inmediatamente. Al atrio, dice, bueno, esto es al pretorio. Y así sucesivamente. ¿Cuál es el propósito? Ya dijimos que el propósito naturalmente es evangelístico. Marcos tiene por objeto la evangelización del laico, del que no tiene conocimientos religiosos, del que es pagano, del que está allá afuera de cualquier tipo de religiosidad, que probablemente no cree en nada. Dice aquí que Marcos tiene por objeto la evangelización del laico dotado con la mentalidad práctica del ciudadano romano. Carece de conocimiento teológico o de la enseñanza del Antiguo Testamento. Bien, más adelante vamos a mencionarlo, me adelanto aquí, sigamos a la siguiente, creo que está más adelante o en alguno de las otras presentaciones que hacemos, que por ejemplo utiliza, creo que son 41 veces la palabra luego, después, inmediatamente, y eso indica, según los estudiosos, un estilo de narrar las historias de manera que reflejan el carácter de los soldados romanos, que inmediatamente tenían que obedecer órdenes, inmediatamente tenían que narrar el resultado de su misión, inmediatamente tenían que obedecer, etc. Entonces utiliza ese tipo de lenguaje. Bien, en la siguiente diapositiva vemos un bosquejo del contenido. Aquí encontramos cómo divide Juan Marcos su evangelio, que del capítulo 1, versículo 1 hasta el 13 encontramos la introducción de Jesucristo a través de Juan el Bautista. Luego en el mismo capítulo 1, versículos 14 hasta el 45, encontramos el inicio del ministerio de Jesús en Galilea. Del 2 al 3 comienza la oposición al ministerio de Cristo. Luego en el capítulo 4 encontramos las parábolas del reino, que por cierto Mateo las pone en el capítulo 13. En los capítulos del 5 al 7, es decir, hasta el versículo 23, encontramos esta narración de varios hechos, particularmente milagros, narrados en el ministerio de Jesús alrededor del lago de Galilea. Del 7:24 al 9:32 ministra en los territorios gentiles. Fíjense, Tiro, Cesarea de Filipo, Decápolis. Es interesante, al otro lado del lago de Genesaret. Del capítulo 9, versículos 33 al 50, conclusión del ministerio de Galilea. Capítulo 10, Jesús en Judea. Y los capítulos 11 hasta el 15, la última semana de la vida del Salvador. Es interesante cómo dedica 4 capítulos enteros a solo la última semana. Y el capítulo 16 a la resurrección. Sigamos. Resumen. Aquí en el resumen encontramos, como ya lo vimos allá anteriormente, pues otra manera de bosquejarlo en 4 partes. En primer lugar, la preparación. En segundo lugar, la proclamación. En tercer lugar, la predicación. Interesante distinguir la proclamación de la predicación, ¿verdad? La proclamación es el reino del Señor, está aquí, y la predicación es los consejos, las parábolas, todas aquellas enseñanzas del Señor Jesús, y la pasión. De esa manera está dividido. Aquí puede usted detenerse para ver cómo es un bosquejo de un libro. Es importante darle a usted la tarea o tal vez la noción de que cualquier pieza literaria o cualquier sermón o cualquier presentación, un discurso que sea, la gente tiene que dividirlo en partes para que tenga hilación, para que tenga lógica, para que tenga un movimiento desde la primera parte hasta narrar lo que se llama en literatura la problemática que presenta, luego cómo se desenvuelve esa problemática, lo que llaman nudo y desenlace, y luego el clímax, ¿verdad? Es más o menos en una estructura de una serie de hechos y un clímax al final. Marcos es presentado
Así, más o menos, creo que es la mejor manera de bosquejarlo, como lo hemos dicho en nuestro curso del método inductivo. Aquí encontramos la narración de una serie de hechos, aunque no narra el nacimiento, pero sí narra el principio del ministerio y luego narra una serie de hechos y llega al clímax, que es la muerte y resurrección de Jesucristo. Bien, pasamos más adelante entonces. Encontramos aquí un elemento que es bien importante, que la gente a veces no le pone mucha atención en las iglesias, casi no nos detenemos a esto, a veces ni en la escuela dominical, que es donde deberíamos entender y aprender esto, o en los discipulados, y es el elemento geográfico del Evangelio, cómo se presenta los hechos, los acontecimientos, las enseñanzas de Jesucristo relacionados con los lugares donde fueron hechos. Aquí encontramos entonces, en primer lugar, como usted puede ver este mapa, un panorama de los 3 territorios en donde Jesucristo desarrolló su ministerio. Valga decir que los que más se mencionan, o mejor dicho, que se mencionan con mayor énfasis son los evangelios sinópticos, siendo Marcos pues sinóptico, son los territorios de Galilea y de Judea. Perea se menciona muy poco. Se cree que el que más menciona los hechos en Perea es el Evangelio de San Juan. Bueno, eso es para estudiar un poquito más tarde. Nos vamos a referir a ello cuando lleguemos al Evangelio de San Juan. Bien, aquí encontramos pues esta relación de los acontecimientos de Jesús en los sitios donde se llevaron a cabo. Si usted los ve uno por uno, tenemos aquí 12 acontecimientos, ¿verdad? La salida de Nazaret, de Galilea, ¿se acuerdan que al cumplir 30 años salió de Nazaret? La manera como narra San Marcos aquí es su encuentro de inmediato con Juan el Bautista y el inicio del ministerio del Señor Jesús. Luego viene la tentación. En el punto número 2 es el trabajo en Galilea. Acuérdense de que uno de los elementos por qué muchos de los judíos tradicionales no creían las enseñanzas de Jesús es porque venía de Galilea, porque Galilea y todos sus alrededores eran de gentiles y era rodeado de gente que no conocían la ley, que no tenían moral, por decir así, que eran bastante menospreciados por causa de su falta de religiosidad. Y hasta se creó el dicho cuando Jesús comenzó a predicar: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Era una objeción que muchos judíos ortodoxos presentaban. Precisamente Juan es el que registra este incidente. Bien, luego entonces encontramos la narración aquí en los Hechos de Jesús, la narración que corresponde a sus hechos en Nazaret, el número 3. Luego en Tiro viene otra vez hacia los territorios paganos, hacia los territorios a veces mezclados, y como nos lo presenta San Juan, pues mezclados también en el sentido de que los samaritanos eran mezclados. Aquí no se mencionan los samaritanos, apenas probablemente en las parábolas. Y aquí es donde desarrolla la mayor parte de su ministerio, alrededor de la ciudad donde él estableció su morada, porque se vino de Nazaret a vivir a Capernaum. Así encontramos en el punto número 5 Decápolis, en el punto número 6 Galilea y estos milagros de la alimentación. El punto número 7 Magdala, Dalmanuta, tierra de Magdala, de donde era originaria la famosa María Magdalena, ¿verdad? Luego en el número 8, Betsaida, otros milagros. En el número 9, Cesarea de Filipo, otra vez entre los gentiles. Y luego el Monte de la Transfiguración, luego su ruta hacia Jerusalén en los últimos capítulos y la semana de la Pasión, como lo vimos en el bosquejo anterior. Allí tenemos pues los puntos en el mapa donde se habrían dado estos hechos, acontecimientos y enseñanzas de Jesús. Sigamos. Algunas peculiaridades que encontramos en el Evangelio de San Marcos. En primer lugar, ya enfatizamos que es un evangelio misionero. Su énfasis parece llevar este evangelio a otras culturas, a otros contextos religiosos, a otros contextos geográficos y también contextos culturales.
relata los aspectos de importancia para la predicación del Evangelio a los perdidos, principalmente a los gentiles que no tienen ningún conocimiento de la ley o de la teología. Ya lo mencionamos esto. Dice que Marcos es el Evangelio de los gentiles, no menciona muchas costumbres judías y cuando lo hace las explica, ¿verdad? También se toma el tiempo de traducir palabras judías o griegas a una expresión latina para que sea más fácilmente comprendida por la mentalidad romana. Por eso es que decimos que fue escrito a los gentiles. Bien, alguna otra particularidad aquí del Evangelio es el hecho de que cómo presenta la persona de Jesucristo. Jesucristo es el humano, el siervo, el Hijo del Hombre. Detalla los milagros de Cristo. A pesar de ser más corto, tiene casi igual cantidad de milagros que Mateo. Y tiene más detalles. De un total de unos 35 milagros, Marcos menciona 18. Imagínense, aquí encontramos también que utiliza estos términos de griego, euthus y eutheos, que se traduce como luego. Ya mencionamos esto, inmediatamente, sin dilación. Menciona, pues, utiliza esta palabra, si no me equivoco, yo decía 41 veces, pues parece que me quedó una, porque aquí dice 42 veces, ¿verdad? Esta palabra es mencionada 42 veces en todo el Evangelio. Y da la idea de dinamismo, ¿verdad? Que está de un hecho al otro, que viene esto y luego sucedió lo otro, pero enseguida estuvo Jesús haciendo esto y ese dinamismo es presentado en el libro de San Marcos. Terminando con este bosquejo, Marcos es el evangelio de las emociones. Este es el evangelio que nos habla de la compasión de Jesús, en el sentido de que dice que él tuvo compasión de las multitudes porque eran como ovejas que no tienen pastor. También dice que se indignó. Miren qué interesante, que la Biblia no nos dice que no nos enojemos o que no nos llenemos de indignación o de ira, sino que veamos cuál es la motivación de nuestra ira. Él se indignó, tomó un látigo y sacó a los cambistas que hacían negocio en el templo. Se llenó de angustia y dolor. Habla 2 veces de que gimió o lloró. Este es el evangelio en donde Jesús se presenta como un puro humano, pues por eso decimos que presenta al siervo de Dios, un servidor muy humano. Eso es importante. Por eso es que los discípulos se preguntaban, ¿quién es este? ¿Cómo puede un humano arrogarse tantas atribuciones? Perdonar pecados, decir que de lo que hemos oído no lo hemos interpretado bien, que el sábado no es así como lo presentamos nosotros, sino que el ser humano es más importante. ¿Quién es este? Esa es una pregunta bien importante. Pasemos a más adelante. ¿Cuáles son las peculiaridades? Ya hablamos de algunas de ellas, pero vamos a enumerar aquí rápidamente algunas de las peculiaridades más importantes. En primer lugar, habla de que Juan el Bautista es el que prepara el camino. Aquí toma la profecía como lo mismo lo habría hecho Mateo, las profecías del Antiguo Testamento, pero particularmente la profecía de Isaías, que dice que el Señor va a enviar a un preparador que allane el camino del Señor, ¿verdad? Y lo bautiza y así empieza esta preparación muy humana. Presenta a Jesús tentado. Juan no presenta a Jesús tentado. Y los otros evangelios sí lo presentan como humano, porque Juan lo que presenta es la divinidad de Jesús. Lo presenta escogiendo a los 12, lo presenta alimentando a los 5,000, lo presenta transfigurándose para dar a entender la naturaleza de su persona a su círculo íntimo, por cierto, de discípulos. Él había escogido 12, aparte un círculo mucho más amplio de 70 que estaban encargados o distribuidos probablemente entre los 12. Pero entre estos 12 él tenía un círculo íntimo. Eran Pedro, Jacobo y Juan. Y estos 3 estaban bien de cerca en los momentos más cruciales de Jesús. Por ejemplo, en la gran tribulación, en su agonía en el huerto de los olivos, en su momento de sanar a una persona que estaba muerta, creo que era una niña. Solo los 3 entraron. Entonces, este círculo íntimo
tiene que ver con algunos secretos que probablemente solo él le escucharan y que no habrían escuchado los demás otros 9 discípulos. Bien, tenemos la entrada triunfal en el capítulo 11, la última cena, el capítulo 14, el arresto de Jesús y la resurrección, como ya lo hemos bosquejado anteriormente. Continuemos. Peculiaridades, pasajes famosos, dichos muy especiales de San Marcos. San Marcos nos habla, por ejemplo, de que Jesús, al hacer él el resumen de lo que hizo Jesús y enseñó, dice que Juan fue encarcelado y que entonces Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio. Mire este detalle. Dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús entró en escena y vino predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo está cerca, ya está aquí, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aquí encontramos nosotros las condiciones bajo las cuales nosotros como seres humanos o los que recibirían este mensaje serían parte del reino de Dios. Había que arrepentirse y creer en el Evangelio. Esto es central en todo el Evangelio. Esto es bien importante. Bien, luego el llamado, ¿verdad?, a los que le van a colaborar. Los haré pescadores de hombres, perdona de pecados al paralítico, escoge a los 12 y luego viene la controversia de quién va a ser el jefe, ¿verdad? Estas características o peculiaridades están solamente en San Marcos. También este asunto del capítulo 9 es muy particular de San Marcos. Las advertencias sobre los tropiezos y la pena del infierno. Estos elementos son sobresalientes en la manera como Marcos nos narra las enseñanzas de Jesús. Y el último, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Expresión única de Marcos. Y aquí encontramos, pues, como lo decíamos, sus emociones, su pasión, hasta el punto que se enojó, que lloró, muestra esa parte de la humanidad. En los capítulos, mejor dicho, los versículos 9 a 20 del capítulo 16, que es el último capítulo, algunos de los manuscritos más antiguos no incluyen los últimos versículos, o sea, del 9 al 20 del capítulo 16. Si no fueron escritos por Marcos, los críticos especulan que probablemente fueran agregados más tarde para hacer que el final fuese menos abrupto. Es interesante, como hablamos en la conformación anteriormente de los evangelios, que probablemente Marcos haya cerrado su narración bastante escueta, bastante apretada, ya para el versículo 8 del capítulo 16, que ese era su aterrizaje. Y porque en los manuscritos más antiguos no se encuentran estos últimos versículos. Claro, algunos especulan con elementos de teología y de práctica o de liturgia en que estos versículos pues probablemente no los haya escrito Marcos, pero lo que sí es cierto es que la comunidad que produjo el Evangelio de Marcos sí creía estos elementos. Aquí cerramos lo que es un bosquejo del contenido del Evangelio de San Marcos.